en la página número 6. For our final scripture, Vamos a mantenernos de pie en el último evangelio. Gospel of Luke, chapter 8, 32 through 39. That's the rest of the story of Jesus restored the demon-possessed man. Última escrituras del evangelio Lucas, capítulo 8, versículo 32 y 39, que es lo que concluye la historia, la segunda parte de la liberación de un demoniado. María y Anaís va a leerlo. She's doing Spanish. You're reading English. ¿Tu español, verdad? Okay. El español va primero y luego Como había una manada grande de cerdos paseando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos. Y la manada se precipitó a largo por el desempeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y lo encontraron sentados a sus pies, al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de ahí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le pidiera acompañado, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuéntalo que Dios te ha hecho por ti. Así que el hombre fue y proclamó por todo el pueblo lo que mucho que Jesús había hecho por él. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Jesus restores a demon-possessed man. A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into the pigs.
He gave them permission. When the demons came out of the man, they went into the pigs, and their herd rushed down the steep bank into the lake and was drowned. When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this to the town and countryside, and the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man from whom demons had gone out, sitting at Jesus' feet, dressed and in his right mind, and then they were afraid. Those who had seen it told the people who the demon-possessed man had been cured. Then all the people in the region of the Gerasenes asked Jesus to leave them because they were overcome with fear. So he got into the boat and left. The man from whom the demons had gone to beg to him go with him, but Jesus sent him away, saying, "Return home and tell how much God has done for you." So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. This is the word of God for the people of God. Praise be to God. Lord, we just ask that you give us the strength through our faith that we can fight the demons of today. Señor, solamente te pedimos la fortaleza y el valor de poder pelear los demonios que están en contra de nosotros el día de hoy. To free ourselves and to free our children. Liberarnos a nosotros y a nuestros hijos. It depends on our faith. Y depende todo de nuestra fe. For if we have faith, Por si tenemos nosotros fe, then Jesus, who can drive out those demons, is with us. entonces Jesucristo que expulsa ese demonio está con nosotros. Let your faith rise up in you. Deja que se levante tu fe. As we sing together, you'll say, "Aquí estás aquí." Vamos a cantar todos juntos. Yo sé que estás aquí, que está en la página número 14. Thank you. Page 15. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo.
Por favor, tomen asiento. I know some people, it's our fault that they didn't get programs when they come in, but get them on the way out and you'll see, if you don't have a Bible, then you'll see that those scriptures Okay. are there and you can study them tonight, I hope, this afternoon. Disculpa porque sé que algunos de ustedes no tienen boletín y es pues nuestra culpa, pero también lo pueden, el boletín se encuentra afuera, ustedes lo pueden leer después, si pueden tomar su Biblia porque es parte del servicio, los evangelios y las escrituras que se leen y lo pueden leer en casa. So, mientras Ceci, what time does the program air tonight? El programa que va a salir aquí en ahora, donde va a salir mi esposo y yo, en donde el amor no tiene fronteras, a las 6 de la tarde aquí en Chicago. Hoy, domingo, aquí a Univision. Ya lo viste, okay, so cool, yeah, so hoy en la tarde. It's a very important sector, Y es un segmento bastante importante, especially as they're going to have hearings this week in the Congress on the separation of families. especialmente porque va a haber una audiencia, va a haber corte en lo que es en el Congreso sobre ese tema de la separación de familias. And they're mostly looking at what's going on at the border. Y lo que ahorita nomás están pues fijando es lo que está sucediendo a la frontera. But what's important is that this segment will show both what goes on at the border and what's going on in greater numbers in our neighborhoods in terms Amen. of the separation Lo of que es families. importante de este segmento, no solamente van a enfocar en la frontera, pero lo que está pasando del otro lado de la frontera, aquí en Estados Unidos y en México también. So I would ask whoever has the capacity to tape the show tonight. Los que les pido de favor, los que puedan grabar el segmento el día de hoy, que lo hagan, por favor, para verlo después y compartirlo. Thank you. And then later this week we're going to we can put English subtitles into it Y así subtitularlo en inglés, so that we can get a broader distribution. para que así distribuirlo y ponerlo más al público americano que lo puedan ver. Today we're going to drive out some demons. Hoy vamos a expulsar a demonios. Sometimes anger sweeps down on us. A veces la ira nos invade It makes us do things that we never thought we would do. y nos obliga a hacer cosas que nunca pensábamos hacer. Sometimes A veces we're filled with unexplained anxiety. estamos llenos de ansiedad inexplicable Now they say we're having a panic attack. y nos dicen que estamos teniendo un ataque de pánico. Sometimes Y a veces we're invaded by an internal demand for revenge. somos invadidos por una demanda interna de venganza. And sometimes Y a veces we're overcome by an unexplained fear that makes us want to crawl into a corner and hide. somos superados por un temor inexplicable que nos hace querer arrastrarnos a un rincón y escondernos. So often we're driven to turn away from our own reason by addictions. Y a menudo nos vemos alejados y obligados de nuestra propia razón por adicciones. Addictions that make us do things in spite of our thoughts and our will. Adicciones que nos hace hacer cosas a pesar de nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Yes, we're given explanations for these things. Nos dan explicaciones para todas estas cosas, But most often the explanations do not make them go away. pero las explicaciones no hacen que se dispersan. In the scriptures, En las escrituras, these things are called demons. estas cosas se llaman demonios. If they become severe, Y si se vuelven severos, they can totally demobilize a person, pueden desmovilizar totalmente a una persona, making them destructive to others or self-destructive to themselves. haciéndolo destructiva para otros o autodestructiva para sí mismo. But in the story we read in scripture today, Jesus gives us, En la historia que leemos en las escrituras de hoy que Jesús nos da, as he gives his disciples, da a sus discípulos a way to understand these demons una forma de entender a estos demonios and a way to drive them out. y una forma de expulsarlos. The Gerasene demoniac is feared by all in his little town. El demonio Jerosene es el temido por todos en su ciudad. He's both violently self-destructive Es el violentamente y autodestructivo and violently destructive towards others. y violentamente destructivo hacia los demás. But Jesus sees the demon in him Pero Jesús ve al demonio en él and calls it out. y lo llama. Tell me your name, Jesus demands. Dime tu nombre, exige Jesús. And the demon answers, my name is Legion. Y él contesta, mi nombre es Legión. Now, Legion Ahora Legión was the name of a Roman military formation era el nombre de una formación militar romana, that in the army today we might call a company or a division. que a hoy podríamos llamar una compañía o una división.
The people in this village were occupied by the Roman Empire, Las personas en esta aldea estaban ocupadas por el Imperio Romano and they lived in fear of its army. y vivían con miedo de su ejército. And more than just the fear of these armed men, Y más que el temor de estos hombres armados, the people had to live with the arrogant superiority that the Romans wore like crowns, la gente vivía con la arrogante superioridad que los romanos llevaban como coronas. so that every confrontation with them was also a humiliation. De modo que cada confrontación con ellos también era una humillación. But these demons in the man feared Jesus, Pero los demonios en este hombre temían a Jesús and they begged for their lives. y rogaban por sus vidas. Jesus took them out of the man Jesús los sacó del hombre and put them into pigs, y los puso en cerdos, the animals that most looked on with disdain by the people. los animales más mirados con desdén por la gente. The pigs then ran into the water and they were drowned. Luego los cerdos corrieron al agua y se ahogaron. The way long ago Pharaoh's army were drowned Como hacía mucho tiempo atrás el ejército de Faraón se ahogó, when they tried to follow the Israelites after God parted the waters for them. cuando intentaron a seguir a los israelitas después de que Dios separó las aguas para escapar. The man who was once tortured by demons El hombre una vez torturado por demonios, was now again in his right mind. ahora estaba nuevamente en su sano juicio. See, that man had been transformed. Ven, el hombre había sido He was transformado. no longer feared and hated. Ya no era más tímido o odiado. He no longer hated himself. Y ya no se odiaba él mismo. He sat at Jesus' feet and begged to go with him. Se sentó a los pies de Jesús y le rogó que lo acompañara. But Jesus told him instead to go back among his people En cambio, Jesús le dijo que regresaba con su gente and tell them how he had been saved. y le contara cómo había sido salvado. See, Jesus knew that it was going to take more than one miracle to prepare the people for what was to come. Jesús sabía que se necesitaba un milagro para preparar a la gente para lo que vendría. In fact, when the people of the town returned De hecho, cuando la gente del pueblo regresó and they saw what had happened, y vio lo que había sucedido, they begged Jesus to leave. le rogaron a Jesús que se los dejara, Well, they knew what had gone on. porque temían lo que harían y sabían lo que había pasado. That it was the fear of that Roman legion that had been taken away. Temían de lo que harían de los romanos cuando descubrió que se había sacado. And they feared what the Romans would do when they found out Y what was going tenían on. miedo de esos soldados romanos que al descubrir qué es lo que iban a hacer. We go about our day-to-day lives, Nos ocupamos de nuestras vidas cotidianas, working and sharing ups and downs. trabajando, compartiendo altas y bajas. Yet a cloud hangs over us. Sin embargo, una nube cuelga sobre We nosotros. live in a nation whose people have elected as their very powerful leader. Vivimos en una nación cuya gente ha elegido como su líder una persona muy poderosa, As their president, como su presidente. someone who almost daily casts shame and hatred on Latinos and other people of color. Alguien que casi diariamente causa vergüenza y odio a los latinos y otras personas de color. He calls you rapists and murderers and drug dealers and criminals. Los llama violadores, asesinos, traficantes de drogas y criminales. And these are more than just words. Y estas son más que simples palabras. Right now he's sending thousands of troops to the border. Ahora mismo él está enviando miles de tropas a la frontera. For what? ¿Para qué? To meet head on a few hundred, mostly women and children. ¿Para enfrentar de frente a unos cientos de mujeres y niños Made a long journey from Central America just to seek legally asylum. que han hecho un largo viaje desde América Central para pedir un asilo legalmente? Trump calls them an invading army of brown people. Trump los llama un ejército de invasores de personas morenas. And he sends ICE agents through our neighborhoods to separate our families. Envía a los agentes de ICE a través de nuestras comunidades para separar las familias. No matter what else we're doing, No importa qué más lo que estamos haciendo. this constant mobilization of fear and hate, it affects all Latinos. Esta constante movilización de miedo y odio afecta a todos los latinos Because it's aimed so directly at them. porque está dirigido directamente a ellos. It also affects those who are enlisted to carry out the daily arrests and deportations. También afecta a aquellos que están alistados para llevar a cabo los arrestos de las deportaciones diarias. Those who to survive that they're recruited to the ranks of the legion. Y para poder sobrevivir, a menudo se encuentran en nuestras comunidades reclutados por la legión. That's why we have so many suicides amongst the police and amongst the army. Por eso ahora nos encontramos en bastantes suicidios entre el ejército y los policías. Jesus is in Galilee.
Jesús está en Galilea, He's trying to tell the people that the kingdom of God is near. diciéndole a la gente que el reino de Dios está cerca And he's preparing his disciples y está preparando a sus discípulos for the task for which they will soon be responsible. para la tarea de que pronto serán responsables. He's preparing them for the task to establish communities of faith and resistance Les está preparando para la tarea de establecer comunidades de fe y resistencia among these people when they're going to be forced to migrate to foreign lands. entre la gente cuando se les obliga a migrar en tierras extranjeras. See, Jesus prophesied what was going to happen to them, Jesús había profetizado lo que iba a suceder, that this temple was going to be torn down. que su templo iba a ser derrumbado They would be forced to leave their pueblos y que iban a tener forzados de salir de su propio pueblo and forced to migrate to countries that were hostile to them. y forzados a migrar a tierras que eran hostiles a ellos. And he's preparing, he's training the disciples to prepare that people Y les está entrenando de sus discípulos para que preparen a ese pueblo, so that they can survive that situation. para que puedan sobrevivir esta situación. He's shown the disciples how to heal, Les ha enseñado a los discípulos cómo sanar, using his great spiritual power to not only heal diseases like leprosy, usando su gran poder espiritual no solo para curar enfermedades como la lepra, but to heal the discrimination that had left the leper alone, hated and excluded. sino también para curar la discriminación que había dejado al leproso solo, odiado y excluido. He showed them that if they had faith, the Lord was willing to heal them. Él les mostró que si tenían fe, el Señor estaba dispuesto a sanarlos. That's the same spirit that we see in these young people today that are bringing health care to the people. Y es ese mismo espíritu que vemos hoy día en los jóvenes que están trayendo exámenes de salud gratis al pueblo. And Jesus showed the disciples the action of 4 friends Jesús les mostró a los discípulos de las acciones de 4 amigos who brought a paralyzed man who provided him the solidarity and faith so that the man could be healed. que trajeron a un hombre paralizado que le brindaba la solidaridad y la fe necesaria para que el hombre fuera sanado. But understand the message. Entiendan el mensaje, He would be made free both of his twisted legs que iba a ser liberado de sus 2 piernas torcidas and free of the emotional paralysis that comes from being hated and preyed upon. y liberado de la parálisis emocional que proviene de ser odiado y atacado. Now he shows the disciples how to drive out demons. Y ahora les muestra cómo expulsar a los demonios. This is important work. Y esto es un trabajo importante. These demons destroy relationships and organizations. Estos demonios destruyen relaciones y They organizaciones. drive people to suicide, murder, and addiction. Conducen a la gente al suicidio, asesinato y adicción. But the strength of the communities of faith, Pero la fuerza de las comunidades de fe, like the ones that we're building here, como las que estamos nosotros de esta de aquí, which Jesus is teaching the disciples how to organize, que Jesús les está enseñando a los discípulos a organizarse, that these communities can restore peace and unity and purpose to our lives. es que esta comunidad puede restaurar la paz, la unidad y propósito en nuestras vidas. Even when the hatred around us leaves us divided and distraught. Incluso cuando el odio que nos rodea nos deja divididos y But angustiados. how does he drive out these demons? Pero ¿cómo es que expulsa a estos demonios? First, Jesus sees the demon. Primero, Jesús ve al demonio. He does not see a hateful or self-destructive or dangerous man. No ve a un hombre odioso, autodestructivo o peligroso, He sees a human being, pero él ve a un ser humano, a child of God, un hijo de Dios, who has been invaded by this demon. que ha sido invadido por este demonio. And then he addresses the demon directly. Luego se dirige directamente al demonio. This takes no small amount of courage, Esto requiere un poco de coraje, as the whole town is in fear of it. ya que todo el pueblo teme por ello. Yet separated from the man Sin embargo, separado del hombre, by the love that Jesus shows that man, por el amor que Jesús muestra a ese hombre, the demon is left naked. el demonio queda desnudo. Hear what I'm saying? ¿Sí That escuchan? Jesus separated the demon from the man. Jesús, él exige que se desmascarada y salga ese demonio del hombre, By the love that he showed the man. por el amor que él demostró a ese hombre. And that left the demon naked. Dejó a ese demonio desnudo. What is your name, Jesus the man? ¿Cómo te llamas? Exige de And he Jesús. unmasks and commands that demon to reveal itself. Desmascarada la orden demonio que se revele.
That is when the man who was possessed and tormented Es cuando el hombre estaba poseído y atormentado, understands the source of his problem. entiende la fuente de su problema. It's the imposition of force and humiliation that drives him to extreme. Es la imposición de la fuerza y la humillación que lo lleva a los extremos. But now he's free. Pero ahora ese hombre está libre. Just as the Israelites were made free when the waters parted to let them escape Egypt. Al igual que los israelitas fueron liberados cuando las aguas se separaron para dejarlos escapar de Egipto. But then closed in and drowned Pharaoh's army behind them. Pero luego se cerraron y ahogaron al ejército de Faraón detrás de The ellos. man is transformed by the love that he feels from Jesus El hombre se transforma por el amor que siente de Jesús and the powerful resistance that Jesus brings against the demon. y la poderosa resistencia que Jesús presenta contra el demonio. When men with guns Cuando los hombres con armas take away the ones that you love most in the world, quitan a los que más amas en este mundo, you are made to feel powerless, te hacen sentir impotente, as if your life is of no importance. como si tu vida no fuera importante. Yet when you feel the love of those around Sin you, embargo, cuando sientes el amor de quienes te rodean, when you are made confident that even separated, cuando estás seguro de que aunque estés separado, you are still loved as you once were, sigues siendo amado como antes, then you can be made free of that demon. puedes liberarte entonces de ese demonio. When a cloud of hate hangs over a whole people, Cuando una nube de odio se encierra sobre un pueblo entero, the situation becomes more la complicated. situación se vuelve más complicada. The demon takes many forms. El demonio toma muchas formas. There's the demon of intimidation and sexual assault. Ahí se encuentra ese demonio de intimidación y asalto sexual. There's the demon of fear and withdrawal. Ahí se encuentra el demonio de miedo y retirada. There's the demon of false ego and selfishness that comes from desperation. Ahí existe el demonio del ego falso y el egoísmo que proviene de la desesperación. And there are the little demons of gossip and hurtful remarks that tear apart a community. Y hay pequeños demonios de chismes y comentarios hirientes que destrozan a toda una comunidad. And if some of us take our place in this nation, Y cuando algunos de nosotros ocupamos nuestro lugar en esta sociedad, we become soldiers or police officers. nos convertimos en soldados o policía. The racism of a military that preaches that it is superior to people of color, El racismo de un militar que le predica que es superior a las personas de color, that prepares men and women to annihilate people of color. que prepara a hombres y mujeres para aniquilar a las personas de color, Sure, that has a specific effect on young men and women of color in that military. tiene un efecto específico en los hombres y jóvenes It y mujeres explains, de color en el it ejército. explains why there's so many suicides, Explica entonces por qué hay tantos suicidios so many people suffering from the flashbacks of the contradiction of war. y tantas personas que sufren de que los recuerdos de las contradicciones de la guerra. Today, when we deal with the brutality and murder of police, Hoy cuando lidiamos con la brutalidad y el asesinato de policías, police that are supposed to serve and protect us, policías que están ahí que deben de servirnos y protegernos, and when we deal with the sexual assault by priests y cuando tenemos que manejar el asalto sexual por parte de sacerdotes, against children que niños that are supposed to bring us close to God, que se supone que nos acercan a Dios, we need more than accountability. necesitamos algo más que la responsabilidad. After the fact, Después del hecho, it's not enough just to bring them to court. no solamente es suficiente traerlo a la corte, We need transformation before the damage is done. necesitamos la transformación antes de que se haga el daño. What's wrong with the church ¿Qué es lo que está mal con nuestra iglesia? that creates a priesthood that would molest thousands of children? Crea un sacerdote que pueda molestar sexualmente a miles de niños We need them to inocentes. do more than just bring them, those priests, before the law of man. No solamente es de traer esos a sacerdotes antes un juicio del hombre. That church has to be transformed. Esa iglesia debe de transformarse. The same cloud of hate and criminalization Esa misma nube de odio y criminalización which hangs over our communities, que se cierne sobre nuestras comunidades, it creates a demon among gang members crea un demonio entre los miembros de pandillas, that not only causes them to murder each other, que no solo los causa ser asesinatos, but brings them to commit sexual assault to young women and girls in their ranks. pero una vez también los lleva a cometer agresiones sexuales contra mujeres, jóvenes y niñas en sus filas. We got to focus on that problem. Necesitamos enfocarnos en ese We got problema. to talk to these brothers. Tenemos
Tenemos que hablar con estos We got hermanos. to drive out that demon. Tenemos que expulsar a estos demonios. We need more than accountability. Necesitamos más que la rendición de cuentas. We need transformation so it won't happen. Se necesita la transformación para que no suceda. See, Jesus is leading the disciples Jesús está guiando a los discípulos to understand that these demons can be defeated. a entender que estos demonios pueden ser See, derrotados. they are invaders, an invading army, Los demonios son los invasores, un ejército invasor. but they're driven out when we understand who they are and what they are. Pero aún así son expulsados cuando entendemos quiénes son y qué son. They're driven out when we are united with each other. Son expulsados cuando nos unimos uno al otro en el amor de The Dios. love that God has for his people. El amor que tiene Dios por sobre su pueblo. And in the purpose that he gives us to make his justice known on the earth. Y en el propósito que le da a su pueblo para hacer que su justicia sea conocida aquí en la tierra. Show me some love. Pues muéstrame algo de amor. The young woman says to her sisters when a man she trusted has brutalized her. Le dice a la joven a su hermana cuando un hombre que tanto confiaba y decía que le amaba, la ha maltratado. Show me some love. Muéstrame un poco de amor. Says the brother who has been beaten by police and looking at long years in prison. Dice el hermano que se ha pedido golpeado por la policía y estar mirando por largos años estar en una prisión. Show me some love. Muéstrame algo de amor Help me drive out this demon y ayúdame a expulsar a este demonio that would lead me to self-destruction que me llevaría a la autodestrucción or anger or revenge or crippling fear. o la ira o la venganza o el miedo paralizante. Jesus showed the demoniac some love. Jesús le mostró al demonio algo de amor. Love that separated him from the legion of demons the Romans had put upon him. Amor que lo separaba de la legión de demonios que los romanos le habían puesto. And then he defeated the demon easily. Y luego derrotó al demonio fácilmente. ICE is real. ICE es real. Immigration courts that can determine our destiny are real. Los tribunales de inmigración que puedan determinar nuestro destino son The reales. power of this president with all his hate is real. El poder del presidente con todo su odio es real. Yet the demons these things let loose in us. Sin embargo, los demonios que están estas cosas nos dejan sueltos. Those they're weak reflections of these threats. Son débiles reflejos de estas amenazas. They're cowardly ghosts. Fantasmas cobardes. Remember how they screamed for mercy from Jesus ¿Recuerdas cómo gritaban por misericordia de nuestro Señor? and how he put them into pigs and they were drowned. Y como Jesús los fueron puestos en cerdos y lo ahogaron, We can't overcome these demons. podemos vencer a estos demonios. A great psychologist, Un gran psicólogo whose name was Frantz Fanon, que se llamaba Franz Fanon he spent years healing Algerian victims of terrible torture. pasó años curando a las víctimas de tortura de Argelia. He found that in most cases, Descubrió que en la mayoría de los casos, the torture victim needed to take extreme action against his European torturers. la víctima de la tortura tenía que tomar medidas extremas contra sus torturadores europeos, The ones who were occupying his country the way the Romans occupied in the time of Jesus. los que ocupaban su país para recuperar la cordura como los que habían ocupado en el tiempo de Jesús. He had to take action against them in order to regain their sanity. Él tuvo que entonces tomar acción para poder ellos reponer su sanidad. The communities that Jesus is preparing the disciples to organize. Las comunidades que Jesús está preparando para organizar a los discípulos, That he's preparing us to organize. que está preparándonos a nosotros para organizar, Our communities both of faith and of resistance. que son comunidades de fe y la resistencia. We pray and we support each other. Oramos y nos apoyamos, We show each other love, pero también así mostramos amor but entre we also nosotros. march. Pero también marchamos. We resist injustice. Nos resistimos en la We injusticia. resist the movement of hate gathered against us. Nos resistimos al movimiento de odio reunido contra nosotros. In our faith, En nuestra fe, we gain both love and confidence. ganamos amor y confianza. And in our resistance, Y en nuestra resistencia, we take our freedom back. recuperamos nuestra libertad. We've won victories in the past. Hemos ganado victorias en el pasado. We've made gains. Hemos hecho ganancias. Some of you are here today because of those victories. Y algunos de ustedes se encuentran aquí por esas victorias. Yet, what is not made new every year passes with time. Sin embargo, lo que no se hace nuevo cada año pasa con el tiempo. Each year we must replant, Cada año debemos replantar renew the movement of transformation y renovar el movimiento de la transformación, that alone can drive out the demon. que solo puede expulsar a los demonios. Yes, there is a storm that's
that's around us, si hay una tormenta a nuestro alrededor terrible waves hovering above us, y terribles olas flotando sobre nosotros, yet there's one in the back of the boat sin embargo hay una en la parte posterior del barco that only seems to be sleeping. que parece estar durmiendo. And Jesus is in that person. Y Jesús está en esa persona. And when he wakes, Y cuando he despierta, commands the winds and the waves. Él ordena los vientos y las olas. And that person is here today. Y esa persona está aquí hoy, He's sitting next to you. sentando a tu lado. Because together we are Jesus. Porque juntos somos Jesús. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We can drive out Amén. demons. Nosotros podemos expulsar a los We demonios. can make ourselves free. Nos podemos liberar. Jesus is looking for disciples. Jesús busca a sus discípulos. And soon, very soon, Y pronto, muy pronto, he will send some of you out to heal the leper and the paralytic los enviará a algunos de ustedes para sanar al leproso y al paralítico and to drive out demons. y para expulsar a los demonios. So make yourself ready. Prepárate. Give us the faith we need. Danos la fe que necesitamos. Lord, give us faith as we prepare for communion today. Señor, danos la fe mientras nosotros preparamos para la comunión el día de hoy. In the name of the Father, and the Son, and the En Holy el nombre del Spirit. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Say y todos together, decimos amén. Amén. Vamos a cantar todos juntos, dame fe, si se pueden poner de pie. Y los que necesitan un poco más de fe pueden venir aquí, aquí en el centro aquí de nuestro templo de Dios.